Buenas tardes, compañeros y compañeras, abogada Nicolasa Panchana. Este es el grupo número 3 con el tema Condiciones para suceder, conformado por Simone Carrillo, María Arcentales, Lady Segarra y quienes habla Jorge Asensio. Para conocer cuáles son las condiciones para suceder, es fundamental recordar qué es la sucesión. La sucesión es la transmisión de derechos y obligaciones que componen la herencia de una persona muerta a la que sobrevive. Es parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de una persona después de su muerte, perdón. Lo que queremos manifestar es que la sucesión no es nada más que la transmisión de aquellos derechos y obligaciones que el causante origina al momento de su muerte, ¿no es cierto?, hacia la persona que sobrevive. Es decir, la transmisión de los bienes, muebles e inmuebles, como también justamente de aquellos créditos que haya tenido durante su vida, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para suceder? El artículo 1004 del Código Civil manifiesta: será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. Por lo tanto, las condiciones para suceder se basan en la capacidad y la dignidad. ¿Cuáles son esas capacidades para suceder? Pues los requisitos están referidos a la personalidad y a la capacidad jurídica que debe tener todo sujeto pasivo en la sucesión. Ya, de acuerdo a nuestro Código Civil, en el artículo 60, toda persona es sujeta de derechos desde el momento de su nacimiento. Por lo tanto, se le atribuyen a él justamente de manera favorable eh, todas, todos esos beneficios que puede adquirir por causa justamente de una herencia establecida desde el momento de su nacimiento o de que éste nazca vivo en este territorio ecuatoriano. Las personas jurídicas también pueden suceder siempre y cuando estén inscritas en el respectivo registro, según lo establece el artículo 564 con respecto a lo que tiene que ver con las personas jurídicas. También debemos reconocer que las personas jurídicas solo pueden suceder siempre y cuando se encuentren dentro de la sucesión testamentaria, más las personas naturales pueden acogerse a cualquier tipo o clase de sucesión, como lo establece el artículo 1084 del Código Civil. La dignidad para suceder no es nada más que manifestar que la persona que sucede a otra, pues debe tener una muy buena relación o tuvo que haber tenido una muy buena relación con el causante, con el fin, perdón, de que tenga el mérito y la condición necesaria o favorable para que ésta le pueda suceder algún tipo de beneficio después de su muerte, ¿no? Entendiéndose así de esta manera de que esta dignidad para suceder puede basarse en un nexo tanto de amistad y no simplemente también de parentesco. A continuación, mi compañero. La capacidad de suceder. Deben distinguirse de las ocupaciones herederas, porque estas últimas son los talentos que generan de los herederos, mientras que la capacidad para triunfar se refiere a los talentos heredados específicos. Como pueden observarse, dichas incapacidades afectan a determinadas categorías de personas, atendiendo a razones de orden público y eran insubsanables, de modo al que constituían verdaderas incapacidades de derecho. En derecho civil, capacidad es la capacidad jurídica para celebrar cualquier acto o contrato y estar obligado a. La capacidad de firmar un contrato es una capacidad especial, como el derecho a otorgar bienes a una persona en un determinado acto o contrato. La herencia es especial porque incluye si una persona es apta para heredar.
por fallecimiento o la capacidad legal de un individuo como heredero o legatario del fallecido. La capacidad e incapacidad. Ya consumado el fallecimiento de la persona, se opera la apertura de la sucesión, donde el causante transmite de forma gratuita sus bienes, donde los asignatarios pueden aceptar o repudiar la herencia o legado, y toda persona para suceder tiene que ser capaz y digna. La incapacidad es especial, solo se refiere a la adquisición del derecho del dominio por causa de muerte y al goce del bien material de la sucesión. Por ello, el incapaz por sucesión por causa de muerte puede ser perfectamente capaz para adquirir el derecho del dominio por otros métodos como la tradición, ocupación, prescripción, etc. La indignidad. La indignidad, esto se usaba cuando por razones de condición, de esclavo, profesión o religión o condena no podrían heredar. La indignidad responde a un hecho de una persona que impide recoger los bienes hereditarios de una persona. También los bienes de la herencia que dejan de adquirir el indigno son recogidos los demás herederos cuando no se da la representación sucesiva. En el artículo 1010 son indignos de suceder en el definido como heredero, legatorio, en el delito de homicidio en las personas de difuntos, o han intervenido en este delito por obra o consejo o la dejó parecer, pudiendo salvarle la vida a las personas, ¿no? También nos mencionan en el artículo 1011, 1012, 1013 y 1014, nos menciona que el infractor cómplice en el caso de homicidio no será acusado de tales indignas por motivo de religión. Los herederos o legados, cónyuge inmediato, pariente de sangre de cuarto grado o parentesco de segundo grado del perpetrador o cómplice, la obligación de denunciar o acusar de homicidio solo se aplica en las personas que tengan capacidad jurídica y se encuentren en una situación que les permita cumplir con esa obligación. Tenemos también el indigno de la negativa de la posición de confianza reconocible del testador. Si una razón válida de esta regla se aplica solo a los tutores testamentarios y no a los tutores legales o legales. De esta manera, el indigno no priva a la persona jurídica de la legitimidad, ni privará el cessionario de excusa no provocada, pero cree firmemente que sus excusas son injustas por los que comienzan a ocupar ese cargo. Tenemos lo que es la terminación de la indignidad. La ley reconoce dos situaciones en las que termina la indignidad. Cuando la ley considera indigna a la persona, en el caso de prescripción o esta situación denominada purga, la ley asume que el digno tiene derecho a heredar después de 5 años de indigno. Los obtendrá por prescripción médica y podrá negarse al establecer una demanda en su contra por esta vía. También se cree que los indignos son hechos similares a la privación de los derechos de discernimiento, porque es a las causas de privación señalada en el artículo 1010. Son en gran medida similares a las causas de privación señaladas en el artículo 1231 del Código Civil. Muchas gracias.
Buenas tardes, compañeros y abogada Nicolasa. El tema que yo les voy a tratar el día de hoy son las incompatibilidades de la sucesión. ¿Qué es una incompatibilidad? Es la prohibición o el impedimento de ejercer una o más funciones, en este caso de las sucesiones, que se lo realiza mediante testamentos, por ley o por avintestatos. Es una parte del derecho privado que se encarga de definir cómo y a quién se le transmiten los derechos, obligaciones y bienes de una persona cuando fallece. A continuación, le presentaré algunos motivos por los cuales una persona está prohibido o le impiden ser sucesores. Como primer punto tengo los gremios, cofradías o cualquier establecimiento que no sean personas jurídicas. El eclesiástico, ni la orden, convento o cofradías, cual perteneciere el que hubiere confesado durante la última enfermedad o en los últimos años anteriores al testamento. Es nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se disfrace y se lo realice mediante un contrato oneroso. El que cometió el delito de homicidio en contra del difunto, aunque éste haya intervenido o dejó perecer la vida pudiendo salvarlo. El que cometió un atentado grave en contra de cuya sucesión se trate, cónyuge, ascendiente o descendiente, siempre y cuando este debe ser probado mediante una sentencia ejecutoriada. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria o le impidió testar. El que dolosamente ha tenido o ocultado el testamento. La persona que siendo mayor de edad no denunció o acusó el homicidio del difunto ante la justicia. El impúber, demente o persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, escrita o por lenguaje de señas. Es indigno de suceder el que a sabiendas de la incapacidad haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos bajo cualquier manera a una persona incapaz. Las incompatibilidades o prohibiciones surgen efecto cuando es declarado en juicio a instancias de cualquiera de los interesados, declarado judicialmente, el individuo está obligado a la restitución de la herencia o legado. Estas incompatibilidades se purgan en 5 años de posesión de la herencia o legado. De la misma manera, no tienen cavidad en contra de las personas que actúen de buena fe. Gracias.